sanando los corazones de cada uno de nosotros en esta noche, Padre Santo. Toma el tiempo, toma tú las palabras, toma tú, Señor, nuestros oídos, nuestra boca, Señor, nuestro corazón, para que esta semilla caiga en tierra fértil y dé los frutos que te agraden a ti, Señor. Te bendecimos, amado Dios, y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermana. Quisiera compartir una palabra el día de hoy, en esta noche, que el Señor me concedía cuando estaba estudiando un versículo muy conocido en la Biblia. Uno que habla acerca de la grandeza de nuestro Señor, de cómo el Señor, cómo Dios obra poderosamente. Y yo sé que usted dirá, pues toda la Biblia dice eso, y amén. Pero había un pasaje en particular que me llamó la atención. Y en este pasaje el Señor habla de un ciego, uno de los muchos ciegos que el Señor sanó mientras estaba en esta tierra. Pero al enfocarnos más cerca de lo que realmente sucedió en ese momento de sanidad, en ese momento de milagro, podemos ver cómo la obra de Jesús fue una obra trascendental a muchas cosas extraordinarias. Una manera extraordinaria en donde afectó muchas personas. Y en esa época muchas personas no podían comprender lo que estaba sucediendo. En esa época de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, mucha gente no pudo comprender lo que el Señor hacía, lo que el Señor estaba haciendo en la vida, no solo de ese hombre, sino que también de los demás. Porque Él estaba obrando de una manera diferente a la que ellos pensaban. Él estaba obrando de una manera diferente a la que ellos creían que era correcto, o la que ellos se imaginaron en algún tiempo de lo que iba a ser el Mesías. Diferente a lo que ellos deseaban quizá. Y si tomamos este pasaje y lo aplicamos a nuestra vida el día de hoy, vamos a ver cómo también en este tiempo muchos caen, o muchos caemos en esos mismos errores, en esas mismas dificultades de entender la obra de Dios en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. Porque, hermano, Jesús sigue obrando, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Jesús sigue obrando? El Señor sigue obrando en nuestras vidas. Dios se manifiesta de muchas maneras. Él sigue librando a los cautivos, Él sigue sanando a los enfermos, Él sigue sanando los corazones de los quebrantados. Eso es para lo que vino el Señor, dice la Biblia. Y de hecho me atrevería a decirles que seguramente muchos de los que estamos acá han tenido un encuentro así con el Señor. De que el Señor los sanó, de que el Señor los liberó, de que el Señor nos cambió la vida de alguna manera. Entonces, porque Él sigue siendo bueno, porque Él sigue siendo misericordioso. Entonces, si el Señor sigue operando gloriosamente en este momento, así como lo hizo en el tiempo de la Biblia, no es una exageración el tratar de aplicar las enseñanzas que el Señor les dio en ese momento a nuestra vida de hoy. Porque eso es lo que quiero que hagamos. Vamos a ver un capítulo en Juan, pero quisiera que nosotros lo aplicáramos a nuestra vida del día de hoy, que lo aplicáramos a nuestro día a día. Amén. Y le puse a esta prédica el encuentro de Jesús con un ciego. Y va a ser el capítulo 9 de Juan. Así que si tiene usted un separador o un sticker, algo que marque Juan 9, porque vamos a usar ese capítulo como base. Vamos a seguir regresando a ese capítulo. Amén. Así que si me acompaña a Juan 9:1. Dice, en el número 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús:
No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y ahí nos vamos a quedar por ahorita. Pero ¿se recuerda de este ciego? Se recuerda de que dice la Biblia acá que era un ciego desde nacimiento, de que él nació así. Y la Biblia no dice qué tan grande él era en este momento que se iba a encontrar a Jesús, pero sí dice que él se valía por sí mismo, él ya estaba grande, lo suficiente para valerse por sí mismo, él se manejaba por sí solo. Pero lo que me llamó la atención es cómo los discípulos y probablemente mucha gente en ese momento lo miraban a él, porque los discípulos lo ven y seguramente les dijeron, qué sé yo, o él mismo les dijo que él era ciego. Y ellos empezaron a pensar, a maquinar en su mente, tratando de razonar por qué él era ciego de nacimiento. Ellos querían saber por qué es que a él le tocó vivir eso, por qué es que a él le tocó vivir esa prueba, por qué es que a él le tocó esa vida. Entonces ellos querían saber y le preguntaron a Jesús y le dijeron: Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Pecó él o sus padres para que nacieran así? Me llamaba la atención porque quizá ellos solo manifestaron lo que demás pensaban, ¿verdad? Que tal vez él era un pecador, así lo veían los demás, y quizá hasta él se veía de esa manera. Pero mire lo que Jesús le responde, mire lo que Jesús le dice. Dice: no es que pecó éste ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuál era la razón por qué estaba ciego? Para que Dios se glorificaba, amén. Porque este ciego, déjeme decirle, hermano, que no fue coincidencia que él había nacido ciego. No fue coincidencia que él se había encontrado a Jesús en ese momento. No fue coincidencia que los discípulos preguntaran acerca de él en ese momento. Porque había un plan divino en el cual se encontraba ese ciego. Para que las obras del Todopoderoso se manifiesten en él. Este ciego estaba así en este preciso momento adecuado en el cual se iba a encontrar al Señor, el cual el Señor le iba a cambiar la existencia misma, la vida y la eternidad. Porque aún los que no habían nacido ciegos hubieran deseado encontrarse con el Señor, pero a este ciego le tocó porque había nacido ciego. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Porque esto es lo que le dije que íbamos a hacer esta noche, ¿verdad? Vamos a aplicar Juan 9 a nuestra vida de hoy. ¿Y cómo lo hacemos? Hace una semana escuchábamos una prédica de nuestro pastor del viernes, si no estoy mal, de qué clase de evangelio vivimos. ¿De qué clase de evangelio vivimos? ¿Cuántos estaban aquí para esa predicación? Del viernes me parece que era. Y él decía, ¿cómo es que vivimos el evangelio? ¿Cómo es que nosotros vivimos este caminar? Y él daba ejemplos. Lo vivimos como Marta, con un evangelio distante, con un evangelio de muchas letras, de mucha sabiduría, que Marta conocía la resurrección, Marta sabía la resurrección, Marta sabía del Cristo, pero no lo conocía, estando él ahí. Vivimos un evangelio como María, que ella creyó sin ver, que ella creyó antes de que Jesús llegara y terminó adorando al Señor. O vivimos como un evangelio como el de Lázaro. Porque, hermano, yo me preguntaba, ¿qué hubiese pasado con Lázaro si no se muere? ¿Qué hubiese pasado con Lázaro si Jesús decide ir a donde está él cuando está enfermo y sanarlo antes de morir? ¿Qué hubiera pasado con ese hombre? Y quisiera que me escuchara con oídos circuncidados, porque yo me ponía a pensar,
y decía, ¿acaso no le fue mejor a Lázaro morir que vivir? ¿Acaso este ciego no le fue mejor ciego que estar bien para este momento? ¿Acaso no le fue mejor ser ciego de nacimiento que nunca haber tenido la necesidad de un sanador? Que nunca haber tenido la necesidad de Jesucristo. A veces las pruebas que pasamos son para que nos encontremos con Jesús, para que podamos conocerle a Él más y aún más, y que tú le conozcas más, y al conocerle más vas a estar 1000 veces mejor que aunque no lo hubieras conocido de esa manera. 1000 veces más bendecido de lo que pudieras haber estado si esa dificultad nunca hubiera llegado, si ese problema nunca hubiera llegado, porque quizá de otra manera no lo conoceríamos mejor, solo lo conoceríamos de lejos, de oídas, un evangelio como desafortunadamente se ve mucho afuera, un evangelio light, un evangelio tan superficial. Lucas 7:47 dice, por esto te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Porque a quien pecó se le perdona, porque quien poco se le perdona, poco ama. Ahí estaba esta mujer, si se recuerda del pasaje, está hablando de una mujer pecadora que llegó a los pies de Jesús. Y ella estaba necesitada de perdón. Ella estaba necesitada de Jesús. Porque el que no necesita de Jesús, no le busca. El que no está deseando encontrarse con Jesús, no le busca. Y el Señor muchas veces en su misericordia nos encuentra, aún no buscándole el Señor en su misericordia nos atrae. Pero aquí está hablando de que una mujer, porque había reconocido que pecó mucho y se le perdonaron esos pecados, ella pudo amar mucho. Un tipo de prueba, un tipo de necesidad que ella tenía de un redentor que la libraran de su pecado. Pero escuchemos bien, porque aquí no dice que pequemos mucho para amar mucho después, sino que dice que esta mujer ya había pecado mucho y se le perdonó y por eso amaba mucho. Ya se la había perdonado. Estaba necesitada de un perdón, como le digo. Y por eso es que ella amó mucho. Y el Señor les dice, ¿quién crees que va a amar más? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Y con esto no quiero decir que estemos pecando, ¿verdad? Quiero ser claro en eso, porque yo no digo eso, ni mucho menos la Biblia. Pedro dice en 1 Pedro 4:3, basta el tiempo pasado de nuestras vidas para hacer la voluntad de los gentiles. Ahora hagamos la voluntad de Dios. Pero quisiera volver a Lázaro y a este ciego que estaban necesitados del Señor. El ciego estaba necesitado de una sanidad, Lázaro estaba necesitado de una resurrección, esta mujer estaba necesitada de un perdón, estaban necesitados de Jesús. Y por cuanto Jesús hizo el milagro en sus vidas, cambió sus vidas completamente para testificar el poder de Dios y nunca más ser los mismos. Eso es lo que sucedió aquí en Juan. Pero regresemos a Juan. Ahora si me sigue a Juan 9:15. Porque hermano, pasaron tantas cosas en este capítulo. Tantas cosas. Y ahí va a ver por dónde nos vamos. Entonces estamos hablando del milagro de una sanidad de un ciego. Amén. Juan 9:15 al 17 dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Aquí ya estaba sano. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo.
Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Mira aquí, hermano, vemos cómo ahora el milagro y las obras del Señor ya no solo cambiaron a una persona, ya no solo impactaron la vida de un individuo, sino que empezaron a resonar en todos los alrededores, y la palabra se corría de que había un Señor el cual había sanado a este ciego de nacimiento. Pero dice acá que hubo disensión, hubo una división entre los que creían y los que no creían. Cuando el Señor hace cosas gloriosas en nuestra vida, cosas que solo el Señor puede hacer, no solamente está buscando cambiar tu vida, sino que también los que te rodean, los que te ven, los que se preguntan y dicen, ¿qué aquella persona? No es aquella persona el que salía con nosotros, no es aquella la persona que la vimos caer, no es aquella la persona que creció con nosotros. Y el Señor es el milagro. No sé si usted ha oído eso, que muchas personas se ven impactadas con lo que el Señor hace en nuestras vidas. Entonces no solamente empieza a afectar tu vida, sino que la de los demás. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces el Señor empieza a obrar en los demás por medio de ti, por medio de nosotros. Y muchos creen para bendición y otros se endurecen y tropiezan. ¿Será que es cierto que es sano? ¿Será que de verdad fue el Señor que lo sanó? Empiezan a decir. ¿Será que ese señor, esa señora es capaz de levantarse? ¿Será que existe ese Dios que le sirven todos los viernes, todos los domingos, todos los martes, todos los días? ¿Será que es cierto eso lo que dicen al Señor? Ese Dios que le alaba. Y la obra de Dios se manifiesta. Y ocurren las cosas. Y ocurren los milagros. En el individuo y en los demás. Para testimonio. Crean o no, la obra del Señor se hace. Crean o no, el Señor nos bendice. Y el Señor obra de esa manera. Entonces fíjese bien, hubo un milagro de un ciego de nacimiento. A ese hombre inmediatamente le cambió la vida. Y vamos a ver un poquito más tarde. Pero también a los demás, para bien o para mal, para los que no creían. Para bendición a los que creyeron, porque muchos creyeron por esa señal. Pero los fariseos se endurecían en su corazón. Y ellos decían, no puede ser, este es un pecador. No puede ser, así no es. Lucas 7:22, mire lo que sucede acá. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan el Bautista lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Esto fue lo que dijo Jesús a Juan el Bautista. Cuando Juan mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o esperaban a alguien más. Si él era el quien esperaba o esperaban a alguien más. Pero ¿sabe lo que estaba pasando aquí? Lo que estaba pasando aquí es que las profecías de la palabra de Dios, de la palabra profética más segura que tenemos, se estaban cumpliendo delante de todos. Porque desde mucho antes los profetas, Isaías, Jeremías y los profetas proclamaban de un Mesías que iba a venir. De un Mesías que iba a venir e iba a hacer la obra del Señor. E iba a hacer todas estas cosas. Iba a sanar a los cojos, iba a darles la vista a los ciegos. Y por eso
mire la trascendencia que hubo en este milagro. No solo afectó a una persona, no solo afectó a varias personas, sino que era el cumplimiento de la palabra de Dios. En el momento que este hombre ciego es sanado. Por eso les dijo Jesús a sus discípulos, no es que éste haya pecado, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Por eso Jesús le mandaba decir a Juan el Bautista, testifíquenle a Juan lo que han visto, testifíquenle a Juan lo que han oído, testifiquen las sanidades que vieron, porque Juan sabía lo que se decía del Mesías. Jesús les dice, díganle a él lo que han visto. Y me recordaba de ese pasaje en Jeremías, en donde Dios mismo dice que él vela porque se cumpla su palabra, porque ninguna palabra cae a tierra, ninguna palabra se va a quedar sin su fiel cumplimiento. Hermano, ¿quién quita que lo que tú estás viviendo hoy después venga a ser testimonio para los demás? Después venga a ser testimonio de la bondad del Señor, del poderío del Señor para cumplir su palabra fielmente. Que un día después tú escuches una palabra que se esté predicando y tú puedas decir, es verdad lo que están diciendo. Ese Dios que predican que sanó, ese Dios que predican que salvó, ese Dios que predican que da libertad, es verdad, porque yo clamé y Él me respondió. ¿Quién quita que los problemas que tú estás pasando el día de hoy no sean para un cumplimiento de la palabra de Dios? Y que sea de testimonio no solo para ti, sino que para los demás. Y cuando tú escuches de un Dios que es bueno, tú puedas decir, sí, ese Dios fue el que me sanó. Ese Dios fue el que obró en mi vida. Y tú te goces en esa palabra. Tú te goces en la verdad del Señor. Damos gloria a Dios. Ese Dios que se predica, ese es el Dios que nosotros predicamos, porque Dios está vivo y Él sigue obrando. Lucas 4, 16 al 19 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea que lo que estaba ocurriendo en Juan 9, en la sanidad del ciego, era el cumplimiento de esta profecía. Una señal que mostraba la gloria de Jesús y el poder de Dios para cumplir su palabra en lo que estaba escrito en Isaías 61. Eso fue lo que dijo Jesús cuando leyó este versículo. Porque es una tradición que tienen los judíos, que van y leen la Torá, leen la ley. Pero Jesús lee este versículo y se sienta, y todos lo estaban observando. Y Él dice, lo que acabo de leer se ha cumplido hoy delante de sus ojos. Mire qué glorioso, en medio de todo esto, en medio del plan bendito del Señor, que el cual ya estaba profetizado desde hace mucho tiempo, había un ciego en medio de todo eso. Había un ciego que el Señor utilizó para cumplir su palabra. Y cada vez más que ponía más atención a este capítulo, entre más lo leía, más me podía relacionar a este ciego. Y tal vez muchos de aquí nos podamos relacionar a este ciego, que en su plan perfecto, de alguna manera, nos encontrábamos nosotros. Seguimos en Juan 9, 18.
Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Si usted se recuerda, cómo después del milagro hubo una disensión, hubo una separación entre los que creían y los que no creían. Pero los que no creían se rehusaban a creer, aún con el testimonio de él. Y no solo eso, no solo se rehusaban a creer, sino que obraban en contra de la verdad. Obraban en contra de algo que era cierto, en el cual habían testigos, en el cual él mismo, el ciego, testificaba, sus padres testificaban, y ellos no querían creer. Y se oponían. ¿Cómo es el dicho que dice el pastor? Que no batea, no, ¿cómo es? Que no creen y tampoco dejan entrar. No sé cómo es el dicho. Ya, pues no dejaban, no solo ellos no creían, sino que les impedían creer a los demás. No entran y tampoco dejan entrar. Y cuando aplicamos esto a nuestras vidas del día de hoy, porque les recuerdo eso es lo que estamos haciendo hoy, lo que estamos intentando hacer con la ayuda del Señor, ¿cómo vemos esto cada día más, hermano? Cada día más estamos viendo cómo un sistema se opone a la verdad, cómo un sistema de este mundo se opone a la verdad que nosotros conocemos. Y no solo se rehúsan ellos a creer a la verdad, no bastándose con eso, sino que operan en contra de la verdad, creando situaciones, creando peleas, creando discusiones, creando riñas en contra de la verdad. Y esta es la noticia que se nos aparece muy a menudo. Seguramente usted ya lo ha visto muchas veces, de cómo este sistema se levanta en contra de la verdad de Dios. Eso no es nuevo, eso lo vemos hoy, pero esto ocurrió en este tiempo. El sistema que hace todo lo necesario para tratar de desmentir la verdad de Dios. Un sistema que opera en un caos, en que todos pueden tener su verdad, en que yo soy esto, yo soy aquello, pero así no funciona la palabra de Dios, porque si hay una verdad, significa que lo demás es mentira. Y vemos cómo este mundo más y más viene por ese rumbo, pero sabemos que Dios está obrando y recordándonos siempre que estas cosas ya se nos han sido anunciadas a nosotros y que son tan solo señales para nosotros de nuestra pronta redención, como dice Lucas 21:28, erguíos. Y como el Señor obra siempre, siempre van a haber personas que proclamen su gloria, que proclamen su verdad. Eso somos nosotros, eso es usted y yo. Que nos podamos mantener firmes, hermano, a pesar de que el ataque es fuerte. El Señor tenga misericordia de nosotros. Juan 9:24. Regresando a Juan. Amén. Entonces volvieron a llamar
al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él le respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Mire cómo ellos, los que no creían, trataban de confundir aún al hombre del cual se había beneficiado del milagro de Dios. Prácticamente lo que le estaban diciendo acá es que tú da gloria a Dios y no reconozcas a Jesús. Tú da la gloria a Jehová, a Hashem, pero no creas en Jesús. Eso es lo que le decían acá. Y una vez más, si lo aplicamos a nuestro día a día, al contexto en el cual vivimos hoy, esto se puede ver muy a menudo también, en el cual dicen todos adoramos a un mismo Dios, todos, no importa si tú crees en Jesús o no, no importa cómo tú llames a Dios. Imagínense, hermano, cuando la Biblia, la verdad que a nosotros se nos dio, dice que no hay camino fuera del Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie que llega al Padre fuera de Él viene de Él. Entonces vemos cómo desde siempre ha estado esto, desde siempre se ha levantado un sistema en contra de la verdad. Pero aquellos a los cuales el Señor obra en sus vidas, ellos no pueden callar. Les guste a quien les guste, así los expulsen de la sinagoga, porque eso es lo que estos judíos habían hecho. Habían determinado expulsar a los que proclamaban a Jesús como Mesías. Habían determinado expulsarlos de la sinagoga. Y quizá esto no suene tan drástico ahora, ¿verdad? Que lo expulsen a alguien de una congregación o algo así. Pero para los judíos, para su cultura, eso era como morir. Eso era como que jamás podrían tener ellos bendición. Es como una maldición, el que no podían entrar a adorar al Señor. Esa era la consecuencia de reconocer a Jesús. Por eso se habla mucho en la Biblia acerca de los que se expulsan de la congregación, especialmente en Éxodo. Si usted recuerda, varias veces habían personas que se expulsaron de la congregación por inmundos y cosas así. Y eso es lo que habían determinado estas personas. Pero este ciego conocía su condición muy bien. ¿Quién lo iba a confundir a él? Si él sabía lo que había sucedido. Por más que le preguntaran, por más que le trataran de cambiar sutilmente el lenguaje, por más que ellos quisieran cambiar la verdad, él no iba a decir otras cosas. Él no iba a testificar en falso. Él testificaba lo que verdaderamente había pasado. El solo hecho de su existencia era testimonio para Jesús y de que Él era el Cristo, por las profecías que habíamos leído desde antes. Y así como le dije antes, que el Señor sigue obrando, y porque el Señor sigue obrando, seguimos habiendo personas como usted y como yo que le damos la gloria a Él, a pesar de las cosas que pudieran estar en contra de nosotros. El Señor nos ayude con eso. Pero ellos le insistían en desmentir una verdad que ellos no querían aceptar. Pero a los que el Señor bendice, no podemos callar, hermano. No podemos callar. Eso no se puede callar. Eso no se puede callar. Imagínese un ciego que nació ciego. Imagínese que se ponga usted en sus zapatos y de repente se encuentra con el Señor y le cambia la vida completamente. ¿Cómo no va a confesar eso, hermano? El Señor hizo eso con nosotros de muchas maneras y lo sigue haciendo. Pero fíjese bien en lo que sucede enseguida. Y solo para recapitular un poquito, vimos como en Juan 9 el Señor sanó a un ciego, así como lo hizo a muchos. Pero este ciego fue sanado, la gloria del Señor se manifiesta en un individuo, se esparce
y la gloria del Señor se empieza a escuchar, afecta al individuo, afecta a los demás, llena su palabra, fielmente hace su palabra tomar vida. Y ahora miremos lo que sucede enseguida. Juan 9:26, abajito de lo que estábamos leyendo. Dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Pero fíjese bien lo que dice el 30. En el versículo 30 dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Fíjese lo que sucede acá, lo tremendo que sucede acá. Porque mire cómo el menos docto, el que no sabía leer, si apenas le habían abierto los ojos, a la vista humana, el menos adecuado para enseñar. ¿Qué cátedra había recibido él? Ninguna, porque a él lo tenían por inmundo, a él lo tenían por pecador, entonces no lo podían aceptar. ¿Qué santificación hubiera podido tener él? Ninguna. Él no era parte. Él no pudo haber tenido parte con los que enseñaban. Pero un día el Señor le encontró y queriéndose glorificar en él, le transforma la vida en ese encuentro precioso. Y ahora tenía más revelación. Él no necesitó de estudios para conocer a su Señor. Él no necesitó de libros para saber más revelación que los fariseos, porque Jesús le reveló quién era Él. Y ahora Él les enseñaba a ellos. ¿O estaba mal lo que decía Él? ¿O estaba mal lo que decía el ciego? ¿Verdad que no? ¿Verdad que Él conoció mejor a Jesús? Él conoció mejor al dador de la vida que los fariseos. Hermano, este ciego entendió por revelación quién era Jesús, siendo ciego, por revelación. Él entendió en 1 Corintios 1:28, el pasaje en donde dice, también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie puede jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo, quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y no está más de mencionar que el estudio no es malo, hermano. Eso no es lo que estoy diciendo yo. Que el estudio es bueno, pero la revelación es mucho más necesaria, porque esa Dios la da, porque esa no viene del hombre, sino que viene de Dios, viene de parte de Él. Eso es lo que había pasado acá. Unos fariseos que seguramente habían por lo menos escuchado de Isaías 61, por lo menos cuando Jesús les había leído en la sinagoga. Y aún así ellos no entendieron, aún así ellos no pudieron comprender. Y cuando se les enseñaba por revelación, no querían aceptar.
Tú nos vas a enseñar a nosotros. Si tú eres un pecador. De eso, con esas palabras se defendían ellos. Y de tantas cosas de las que vimos que sucedieron en este capítulo, quisiera que notáramos esto. De tantas cosas de las que hablamos, quisiera que si algo se lleva, una cosa sea esta: la transformación de este ciego, de cómo él creció, de cómo él pasó a ser ciego, alguien que lo tenían como pecador de nacimiento, alguien que lo tenían como inmundo, pasó a ser sano, pasó a ser parte de un milagro, testigo del poder de Dios, pasó a ser un instrumento de bendición para que muchos creyeran, para que se glorificara a Jesús. Pasó a tener revelación del Hijo de Dios. Y ahora pasa a ser un adorador. Miren Juan 9:35. Amén. 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 Lo voy a leer para el audio. Dice: oyó Jesús que le había expulsado, y hallándole, o sea que los judíos ya le habían expulsado, y hallándole Jesús le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaba con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado más. Ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El ciego pasó a ser un adorador. Mire cómo culminó este ciego. Mire cómo empezó y cómo culminó en adorando a Jesús. Cómo el proceso empezó y terminó adorando. Terminó haciendo el propósito por el cual él fue sanado. Y es que Dios utiliza a cualquier persona, como usted y como yo. El Señor utiliza cualquier situación, sea buena o sea mala, cualquier evento, cualquier dificultad, para que nosotros entendamos que todo es para la gloria de su nombre y para cumplir su bendita voluntad en ti y en muchos. Y con eso ese era el último versículo que quería compartir, hermano, pero lo que quería comunicarle es que quizá las cosas, las situaciones, los problemas de los cuales tú tuviste que lidiar, nosotros tuvimos que lidiar, quizá ya sea desde muy pequeños, desde niño, tú pasaste cosas que no entendías, tú pasaste cosas que dificultades, y te diste cuenta que a los demás no le pasaba. Quizá tuviste que lidiar con estas cosas desde niño, o quizá de joven, y te preguntaste: ¿por qué me pasa a mí? ¿Será que este ciego que nació así, no pasó por su mente eso? ¿No pasó por su mente por qué me tocó a mí nacer ciego? Y lo que veíamos en este pasaje es que lo que él no sabía, por medio de esa dificultad, él iba a terminar adorándole cara a cara al Señor. Quizá son situaciones
que tuviste que enfrentar en tu juventud o ya de adulto, y llegaste a pensar, nadie más lo puede entender. Pero hay un Dios que sí lo entiende. Hay un Dios el cual adoramos, que está en este lugar, que entiende lo que has pasado, que entiende lo que vas a pasar. Y la palabra de Dios nos recuerda esta noche una vez más que todo sucede para bien a aquellos que le aman, que aman su nombre. Y todo coopera para bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Eso es lo que dice Romanos 8:28. Así que si usted me acompaña y se pone de pie. Quisiera que le oráramos al Señor, que le abriéramos nuestro corazón al Señor, que le abriéramos nuestro corazón como yo sé que usted lo hace, como siempre lo hacemos, pero también a esas cosas difíciles quizá que muchas veces nos tocó pasar, a esas situaciones difíciles, a esos momentos que tal vez te cambiaron, que tal vez te afectaron la vida. El Señor lo sabe, el Señor conoce, y muchas veces tal vez nos es difícil comunicarle a Él porque no lo entendemos, porque tal vez nos dañaron tanto que causó un dolor tan grande que es difícil para nosotros expresarlo. Pero el Señor lo conoce, Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que sientes, Él sabe lo que pasaste en ese momento. ¿Y por qué no abrir nuestro corazón en esta noche, hermano, para entregarle eso al Señor? Para entregarle aún las cosas difíciles, aún las cosas dolorosas que hay en nuestro corazón. Porque el Señor nos habló esta noche y Él nos recordó que todo obra para bien. Así como este ciego que no supo, ni nadie sabía por qué estaba ciego, pero había un propósito y él terminó adorándole. Y el Señor terminó convirtiendo esa dificultad, ese dolor, esa carga que él llevaba por toda su vida, la terminó haciendo en algo precioso, en una adoración que nadie podía darle más que ese ciego, en una gratitud que él tenía, que alguien que no hubiera tenido ese problema no podía dárselo. El Señor conoce tu corazón y este es el momento adecuado para entregarle al Señor esas cosas, esos momentos difíciles del pasado, del presente y aún de lo que va a venir. Y si nos es difícil confiar en el Señor, Él está presto para ayudarnos. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos confronta. Te damos gracias porque tu palabra nos da paz. Porque tu palabra nos recuerda una vez más que tenemos un Dios que no pierde cuidado de nosotros. Que tenemos un Dios que desde el día que nosotros abrimos nuestros ojos, no nos ha faltado el cuidado tuyo. Hoy, Señor, por medio de tu palabra, te pedimos, amado Dios, que tú ministres nuestro corazón, que tú ministres nuestra mente, que tú ministres nuestros sentimientos, que tú ministres nuestra vida, Señor, como tú lo haces siempre, Padre. Pero aún, Señor, esas cosas difíciles, esas cosas que no hemos podido entender, esas cosas que aún nos duelen, Señor, hoy creemos que tú, Señor,
obrarás de una manera gloriosa. Que todo lo que sucede en nuestra vida, Señor, es para bien, Padre, porque nosotros te amamos. Y aún, Señor, todo lo que sucederá, Padre Santo, sabemos que estamos en tus manos. Sabemos, Señor, que no hay despropósitos en ti, Señor. Y hoy queremos abrir nuestro corazón, no con dolor, Señor, no con angustia, Padre, no como una queja, Señor, no como un despropósito, sino para entregártelo a ti. Para aquello que vimos como desfortuna, para aquello que vimos como algo doloroso, hoy te abrimos nuestro corazón, Señor, y te lo ponemos en tus manos. Hoy te lo rendimos a ti, oh Dios, porque queremos tomar parte de tu bendición. Queremos tomar parte de esa promesa que tú ya nos diste, Señor. Y no queremos que esto sea estorbo para tomar la promesa completa, Señor. Hoy te rendimos a ti. Si tú puedes pensar en algo que sucedió, si tú puedes pensar en una situación, en un evento de tu vida, en algo que te marcó, algo que no entendiste, hoy dáselo al Señor. Hoy es el momento preciso para que el Señor opere en tu vida, para que el Señor sane, para que el Señor cambie ese dolor, para que el Señor transforme lo que a ti te pasó en una adoración para el Señor, en un agradecimiento. Y que cuando tú veas de regreso eso, tú te alegres porque te acercó más al Señor. Eso es lo que te pedimos en esta noche, amado Dios. Que en tu bendita misericordia tú nos ayudes a confiar más en ti. Que tú nos ayudes a rendirte a ti, Señor, aún lo que es difícil para nosotros. Tomando, Señor, en nuestra mano, tomando parte de tu palabra, sabiendo que tú eres bueno y que tú obras a nuestro favor, no por nuestra bondad, sino por tu misericordia. Hoy no confiamos en nosotros, en nuestra fuerza, sino confiamos en tu bendita misericordia. Hoy, Señor, bendice a mis hermanos, bendice los corazones dispuestos a entregarte a ti, Señor, esas cosas, bendito Dios. Glorifícate, Señor, glorifícate, Padre bendito, en nuestras vidas, Señor. Que extiendas, Señor, esa bendición aún hasta los que nos rodean, y nosotros podamos testificar de tu grandeza en medio de nosotros. Hoy te damos gracias por esta bendición, Señor. Gracias porque tú nos hablas una vez más, porque tú nos hablas y traes, Señor, bendición a nuestro corazón. Tomamos esta palabra, Señor, y la atesoramos, rogándote, mi Dios, de que tú operes gloriosamente en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, Padre. Oh, sí, Señor. Ministra, Padre, ministra nuestras vidas. Ministra nuestro corazón, Señor. Ministra nuestro caminar. Ministranos, Señor. Que seas tú, amado Dios, obrando. Que seas tú cambiándonos nuestra manera de pensar, nuestra manera de obrar, Señor, nuestra manera de caminar. Hoy confiamos en ti, Señor. Hoy confiamos en aquel Dios que lo dio todo por nosotros.
en aquel Dios que no escatimó lo más valioso para nosotros. En ti ponemos nuestra confianza, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Padre bendito. Te damos gracias. Si cantamos el coro una vez más. Cristo, yo Te amo. En Cristo yo te amo.